Estimadas amigas y amigos, a nombre de la Fundación Casa de México en España, quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Conversaciones Transatlánticas, un espacio en el que panelistas de México y de España reflexionan sobre temas de interés común a uno y al otro lado del Atlántico. El día de hoy, los temas que abordarán nuestros invitados vinculan dos conceptos estrechamente relacionados, la cultura y la política. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la cultura es un conjunto de modos de vida, de costumbres, de conocimientos y de grado de desarrollo, en disciplinas artísticas, científicas o industriales, en momentos específicos o en grupos determinados. Por otro lado, la política es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Desde este punto de vista, la producción cultural en el mundo contemporáneo está sujeta a condiciones que dependen, en cierta medida, de las decisiones que se toman desde el ámbito institucional, es decir, desde el terreno del quehacer político. En el planteamiento central de la conversación del día de hoy, subyace la pregunta sobre el papel que juega la cultura en la actualidad, en un contexto caracterizado por la polarización, pero también por la importante participación de la sociedad civil. Para responder a esta y a otras inquietudes, hemos invitado a dos personalidades caracterizadas, en esencia, por su papel como productores y agentes culturales. Los invito a disfrutar de esta conversación entre la escritora y activista española Elisabet Duval y el actor y productor Diego Luna, moderada por el escritor Jorge Volpi. Sean todos ustedes bienvenidos a Casa de México. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Fundación Casa de México. Quiero agradecerle enormemente a Jimena Caraza que nos reciba y que hagamos juntos este proyecto, estas conversaciones transatlánticas, charlas en las que intentamos precisamente que figuras esenciales de México y de España en muchísimas disciplinas se encuentren aquí, a veces por primera vez, como en esta ocasión, para tener un diálogo que nos parece siempre puede resultar enriquecedor. Y en efecto, en esta ocasión, pues estamos particularmente contentos de contar con Elisabet Duval y con Diego Luna para esta charla. Elisabet Duval es filósofa, escritora, activista, fue vocera de Sumar durante la campaña, y Diego Luna, no tengo que presentarlo, actor, director, productor, muy conocido y desde luego también muy admirado por todos nosotros. Vivimos una época de grandes conflictos, de lo que parece un desacomodo geopolítico completo, una época en donde hemos pasado desde el fin del socialismo real, de una época de esperanzas a una época que parece mucho más negra y mucho más incierta, en una época que también pensábamos dominada por un cierto pensamiento único y por un modelo neoliberal que no acaba de terminar, pese a la crisis en la que se sumió a partir de los años 2007-2008. Estamos viendo una época marcada también por una desconfianza enorme hacia lo político, que ha generado también muchísimos movimientos, sobre todo populistas, tanto de izquierda o de derecha, que están triunfando en muchas partes del mundo, con un discurso que incorpora constantemente amenazas hacia los otros, exclusión y discriminación. Estamos viviendo una época en donde la izquierda parece haber perdido las banderas que la habían animado durante mucho tiempo y en donde la posibilidad de imaginar todavía una utopía o un futuro mejor parecen irse desvaneciendo. De tal manera que estamos en una época particularmente compleja y por lo tanto una época donde la cultura, que siempre parecía, y tal vez lo siga haciendo, ese motor de cambio social y político para tratar que toda esta situación de enorme violencia, de enorme desigualdad y de enorme falta de justicia pudiera alterarse. Entonces, en este contexto, que por supuesto suena bastante negro, quisiera que... Exacto.
en este contexto un tanto negro, quisiera preguntarles cómo lo ven ustedes, si realmente lo ven igual de tenebroso, o si en cambio pueden decirnos, y desde sus particulares perspectivas, hay motivos para tener optimismo hacia el futuro. Elizabeth, si quieres empieza tú. A ver cómo remontamos, ¿eh? O sea, hoy no es el Día Nacional del Suicidio Colectivo. No, tenemos que buscar algún tipo de escapatoria. La charla solamente puede ir a más animada y a más esperanzadora. O sea, en eso eres muy generoso. Claro, más desolador que este principio no puede ser. Escribía, hoy salía un artículo en el diario.es mío en el que hacía referencia a otra columna de un escritor chileno que le estuve comentando ahora muy brevemente a Diego y a Jorge atrás, que me parecía muy interesante para hablar de esto, ¿no? Y para hablar sobre todo de este espíritu de época o de esta sensación en relación con la posibilidad o ya no de esas conquistas sociales, la confianza que tenemos como sociedades en la política, etc. Y en esa columna suya, que se llama algo así como La izquierda no sabe perrear, afirmaba el autor, Contardo, que la llamada música urbana es un síntoma bastante evidente de una forma de vida ignorada por los recientes discursos sobre la juventud, sobre todo por los de una izquierda esperanzada en un compromiso con lo colectivo que repite consignas sobre estado de bienestar o ideas afines frente a una audiencia que no sabe ni tiene por qué saber en qué consiste tal cosa, porque nunca la vivieron, porque su relación con el Estado es poca y mala. La derecha, sobre todo la ultra, en cambio, tiene la ventaja de que puede hacer rimar su discurso individualista y su promesa de orden y de libertad condicionada por el ingreso monetario con las expectativas de una juventud que perrea en balaceras soñando con zapatillas caras y autos de alta gama. Yo creo, o sea, son como grandes afirmaciones las que se hacen también dentro de ese artículo, pero a mí me parece que tienen un componente de razón, ¿no? En el sentido de hay que encarar también la época y la sociedad en la que uno está con sinceridad respecto a lo que esa sociedad desea y cómo se nos ha construido y constituido también como individuos, ¿no? Godard, cuando hacía cine, ya decía aquello de los hijos de Marx y la Coca-Cola, ¿no? Y en 2023 no podemos hacer los mismos análisis sobre lo que deseamos colectivamente que se hacían todo a lo largo del siglo XX. Durante la pandemia creo que hubo una especie de convencimiento colectivo, o al menos convencimiento teórico, en que esa experiencia de pasarlo tan mal, del confinamiento, de volver a unos núcleos familiares en ocasiones, o volver a reunirse con la comunidad más cercana, iba a hacernos valorar o aprender más sobre el lazo comunitario. Y no sé exactamente cómo fue en México, pero al menos en España, y concretamente en Madrid, lo que sucedió después de la pandemia fue libertad, cañas y una voluntad absoluta de querer olvidar todo lo que había sucedido, pero no un refuerzo de la comunidad, ni no un refuerzo de la conciencia de que no nos salvamos solos y que necesitamos al otro. Eso no sucedió, ¿no? También porque, yo creo, la sociedad lo pone un poco todo para que eso no suceda. Y nos encontramos sistemáticamente en vidas donde los lazos y los vínculos que tenemos con los demás están más erosionados o más desintegrados, incluso en cosas puramente rutinarias. Véase, la utilización de aplicaciones de delivery como Uber, que sustituyen ya el mero hecho de ir a un restaurante, ¿no? O el hecho de ir a una tienda, ir a una pescadería, ir a una carnicería a comprar algo, por pedirlo que llegue a tu casa sin ningún tipo de interacción, más que una interacción puramente mecánica, ¿no? Es decir, estamos cada vez en esa posición de mayor aislamiento. Y pese a todo, porque había dicho que lo que había dicho Jorge no podía desangelarnos más, pero lo que yo estoy diciendo tampoco es que tampoco estás sea ayudando muy mucho, esperanzador. No. Pese a todo, yo insisto mucho en que a pesar de esa flecha de la historia o de esa flecha de cómo parece llevarnos el caudal o el arroyo de todas esas condiciones y sucesión de situaciones, tenemos que intentar
conservar algún granito de esperanza. Sobre todo porque yo he repetido muchas veces, me parece un buen punto de partida, que de alguna manera, como la tierra, la esperanza es para quien la trabaja, ¿no? Y la esperanza es una cosa que se construye, a diferencia del optimismo. La esperanza es un empeño en intentar que no nos mantengamos con los brazos bajados o sin hacer el esfuerzo de intentar, a través del discurso, a través de la cultura, a través de la política, construir una sociedad mejor e impedir que lo que nos queda de mundo se deshaga. No es tarea fácil, o sea, no parece tampoco una tarea con las perspectivas más optimistas del mundo, pero es que no hace falta que sean optimistas, yo creo, para que merezcan la pena, y se puede seguir queriendo hacer mucho desde el realismo. Diego. Sí. No, pues sí, estoy de acuerdo, está de la chingada. No, fíjate que sí, o sea, sí, es cierto, y yo también voy a empezar de abajo a ir construyendo, porque sí, yo siento que, digo, ya no se puede hablar de lo colectivo. Vamos, lo único colectivo es la emergencia climática, es lo único que sí nos conecta a todos y a todas y a todes y a quien no se haya dado cuenta, pues aquí lo esperamos. O sea, pero está gravísimo la idea y el sentido de comunidad que en efecto se sintió con la pandemia, lo efímero que fue eso, ¿no? Lo efímero que fue y lo fácil que regresamos al individualismo, al entendido de lo colectivo como aquello de lo que puedo sacar beneficios, si no, no quiero ser parte de ese colectivo. Yo siento que nos cuesta mucho trabajo aceptar la responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Lo que eso significa. Lo que significa ser ciudadanos, la responsabilidad que eso trae. Cuesta mucho entender que la democracia es quizá el orden más estricto, ¿no? Queremos hablar, nos encanta hablar de libertad, bueno, ¿no? Ya es eslogan político en Argentina y demás, pero la democracia al revés, la democracia es un orden que nos pusimos justamente para combatir lo más nefasto, las tiranías, y nos cuesta mucho trabajo levantarnos a trabajar con rigor, ¿no? Con rigor me refiero a pensar en lo público, en lo comunitario, antes que nada, ¿no? Pensaba hace un rato que, bueno, sí, vamos a hablar de México aquí en España, podemos hablar de lo que nos acerca, pero también de lo que nos hace tan diferentes, ¿no? Y todos los temas me llevaban a la desigualdad, ¿no? O sea, es imposible dejar de culpar a ese tema transversal que toca todo, que es la desigualdad brutal que alimentamos día a día. Y entonces vivimos en un cinismo brutal, ¿no? Brutal porque nos interesa el tema de todos mientras no tengamos que preocuparnos por el nuestro, porque si no, hay prioridades. Y cuando hay prioridades, no somos implacables, ¿no? O sea, no respondemos. No asuntamos qué le pasa al otro. A mí la pandemia sí me dejó con muchísima esperanza. Como me pasó también, digo, dentro de lo terrible que fue vivir todos estos eventos, desde el terremoto del 85, lo que me tocó ver, pues me dio esperanza en lo comunitario, me dio esperanza en mi ciudad, en mi círculo, en mi familia, todos esos integrantes de la familia que odiaba ver en Navidad y que agradecía no ver durante todo el año, de pronto eran aliados, de pronto se interesaban por lo que a mí me interesaba, trabajábamos en conjunto. Yo lo único que quiero decir con esto es que la vida nos sigue dando oportunidades. Nos la sigue dando y la seguirá, ¿no? Lo seguirá. Ahora acaba de pasar el terrible desastre de Acapulco y Guerrero, y ahí están oportunidades para que nos demos cuenta de la importancia de pensar en colectivo, de entendernos parte de un todo.
y no pierdo la esperanza de que una sea suficientemente fuerte para ir cambiando de poquitos en poquitos, ¿no? Yo sí siento que la pandemia cambió muchas de mis relaciones más íntimas. Eso sí pasó y eso nadie me lo va a quitar. Y venía para acá, por eso no me quiero poner, tan negativo, porque pues es que si no, ¿qué sentido tendría incluso estar haciendo esta charla, cabrón? Si ya no va a pasar nada con ella, ¿no? Pero venía para acá y también me voy a poner medio sentimental. Y me di cuenta que hace un año se murió mi papá, el 13 de diciembre. Y me agarró en Europa también. Y no sabes cómo me encabronó estar en Europa. Dije, chingada, ¿qué hago aquí? ¿No? Ahora tengo que cruzar el Atlántico y no voy a llegar, ya no llegué. Y lo digo por una cosa, porque probablemente estar aquí me ayudó a revisitar toda mi vida. La distancia me dio la capacidad de observar y de ver la importancia que tuvo mi padre para que yo estuviera aquí, de este lado, haciendo lo que estaba haciendo. Y yo sigo sintiendo que tengo esa capacidad de abstraerme, de echarme tantito para atrás y de dejarme afectar por lo que está pasando, de mirar con objetividad. Y yo creo que eso lo tenemos todos, o sea, lo tenemos todos. Y vivimos tan inmersos, ¿no?, en esta realidad de la inmediatez, de la cero profundidad, de las ganas de estar ahí antes que el otro sin saber por qué chingados estamos ahí, ¿no? O sea, llegar al concierto antes de que empiece, sin saber por qué fui al concierto, grabarlo antes que nadie para que se enteren que ahí estuve. Pero eso se acaba, eso es como, no sé, como, digo, no debería hablar en televisión pública de esto, pero es como los poppers, ¿no? O sea, que son, o sea, sí, muy chingón, 5 minutos, pero luego te duele la cabeza horas. En cambio, o sea, eso, para mí eso es lo inmediato, ¿no? Eso es así, como esas cosas inmediatas, ese orgasmo intempestivo y ya, se acabó, y de repente dices, ¿y de qué trató? Y creo que todos tenemos esa capacidad y la vida nos da esa oportunidad, ya sea porque perdemos a alguien importante, ya sea porque somos testigos de algo brutal que nos hace pensar y replantearnos todo, ya sea porque pues la vida nos pone donde no creíamos estar en el momento justo para darnos cuenta que sí somos capaces de recomponer el camino, que sí somos capaces de entender que si indagamos y le entendemos a la profundidad de un problema, algún día podríamos pensarnos parte de su solución. Yo sí creo que eso va a terminar ganando de alguna forma. Digo eso porque si no, pues ¿para qué tener hijos y seguir y venir a hacer charlas? ¿No? Sí, pues los dos han comenzado hablando de algo muy interesante, que es justamente comunidad. Entonces, querría preguntarles, a partir de lo que ya han empezado a apuntar, ¿cómo crear comunidad y sobre todo qué tipo de comunidad? O sea, da la impresión de que en los últimos años, sobre todo, digamos, los movimientos populistas y sobre todo la extrema derecha, ha estado obsesionada con crear ciertos tipos de comunidades excluyentes y cerradas para las que todas las demás comunidades son enemigas. Y esa ha sido, digamos, un poco la constante de los dos movimientos populistas en todas partes. El otro visto necesariamente como enemigo si no comulga conmigo. ¿De qué otra manera ustedes, desde los distintos campos en que están, los dos en el campo artístico, por supuesto, pero Elizabeth, tú también has estado ahora también en la parte más directamente política, ¿de qué manera ustedes pueden imaginar la creación de estas otro tipo de comunidades y cómo justamente fomentarlas? Yo creo que es que hay una diferencia muy grande entre construir una comunidad y montar una secta, ¿no? Y que muchas veces lo que se hace en lugar de construir comunidades tiene más que ver no solamente con la modalidad de secta, sino con un entendimiento, que esto la extrema derecha lo ha entendido en muchas ocasiones muy bien, de cómo funciona también en nuestros tiempos, en 2023, la participación digital, ¿no? La participación política
no es la misma que era a principios del siglo XX o finales del XIX, ¿no? O incluso mediados del siglo XX. Pienso, por ejemplo, en contextos europeos, en la presencia que tenía el Partido Comunista Italiano para la clase trabajadora italiana de esa época, ¿no? Su vida era un espacio de socialización, era un espacio de formación, era un espacio de existencia. Se compartían no solamente cuestiones políticas, sino la cotidianidad. Se compartía todo en un espacio que estaba cubierto y que está impregnado por lo que es la política. Esa no es la forma en la que se participa en la política actualmente. ¿Por qué? Porque en 2023 la política tiene mucho más que ver con todo lo demás, que es esa inmediatez, de la cual hablaba también Diego, a golpe de clic, y una participación mucho más alejada y casi muchas veces desde el anonimato, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la exitosa campaña electoral argentina de Javier Milei. ¿Cuánto ha influido TikTok y canales y redes de comunicación no tradicionales en esa victoria? ¿Cuánto influye, por ejemplo, que sea una generación joven de seguidores casi acólitos de Javier Milei los que promulgan en redes memes o creaciones con generadores de inteligencia artificial de un león envuelto con la bandera argentina abrazando un pato, que luego el propio candidato se apropia en los resultados, ¿no? Cuán bien está adaptándose o hablando ese lenguaje y construyendo una comunidad que es una comunidad de otro tipo, pero que igualmente comparten entre sí una serie de afectos, una serie de deseos, una serie de esperanzas, una serie de perspectivas, ¿no? A la cual, como esas palabras, parecen dotar de algún tipo de sentido. Y para mí el problema no es porque toda comunidad tiene un componente imparcialmente o necesariamente excluyente, ¿no? Toda comunidad no incluye todo, o si no ya no tendría características que la definieran como comunidad. Pero no por eso tiene que tratarse de una comunidad violenta o de una comunidad excluyente, de una comunidad que demonice al otro. En eso se la convierte, ¿no? Y se la convierte mediante una instrumentalización política, convenciéndola, por ejemplo, de que todos sus males tienen que ver con el otro, que ha sido en Europa la receta de la extrema derecha, ¿no? El convencimiento de, ya que se han aplicado esas recetas neoliberales y hemos dicho que no se pueden hacer otras tantas cosas y parece que no se puede hacer nada o parecía que no se podía hacer nada para arreglar situaciones de precariedad laboral o situaciones de desigualdad muy grande, aunque no tan grande como en América Latina, o situaciones de pobreza absoluta. Entonces, para intentar recuperar un poco de control, se vende la idea o se vende la ilusión de que la culpa es del migrante o la culpa es de quien viene de fuera y hay que reforzar los vínculos de la comunidad retomando esas riendas y protegiéndola de todo lo que está fuera, de todo lo que queda excluido, porque a eso excluido se lo convierte en el chivo expiatorio, a partir del cual se constituye esa comunidad. Pero no es la única forma de articularlo, ¿no? Y yo creo, de hecho, que es lo que defiendo en buena parte en Melancolía, que un gran problema para la izquierda, al menos en España, ha sido tener grandes dificultades o ser muy incapaz de articular esas comunidades de sentido que no fueran excluyentes, ¿no? De conseguir crear ese sentimiento de pertenencia a algo y no solamente adscripción, ¿no? Conseguir crear esa emoción por formar parte de algo, impregnar también la vida cotidiana con algo. Y hay otro problema, yo creo, y con eso termino, que es las comunidades políticas, ¿no? No se pueden totalmente implantar, ¿no? Tú no puedes desde una dirección estatal o desde arriba coger y obligar a que exista una comunidad. La comunidad y sobre todo ese fortalecimiento de lazos tiene que surgir y tú tienes que fomentar las condiciones para que esas comunidades surjan, pero una comunidad no se impone, ¿no? Y cuando se intenta imponer una comunidad o crear una comunidad artificial, esta tiende a fracasar, que es, por ejemplo, algo que yo creo que en el análisis del fenómeno Milei tiene que ser tenido en cuenta, ¿no? Milei no tiene éxito porque Milei se invente una comunidad de la nada y la convierta en una secta, sino porque hay unas carencias, unos deseos, unas aspiraciones que están ya presentes, están ahí ya dadas, y Milei logra articularlas y convertirlas en su secta, que es algo muy distinto. Diego, desde tu lado, ¿cómo imaginas crear comunidades contrarias justo a las que estaba describiendo Elizabeth? Es decir, digamos que en un escenario
justo, pues si el Estado se preocupara por la sanidad del bien público, pues podríamos encontrarnos, ¿no? Habría educación, habrían teatros, habrían cines, habrían galerías, habría espacios para que nos encontráramos de forma horizontal y pudiéramos construir esas comunidades, ¿no? Lo que está pasando es que, por lo pronto, de donde yo vengo, es una ausencia total de Estado, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué nos queda? Ahora que decías de lo que se aprovecha Milei, es que desde hace mucho las elecciones que sigo se tratan de ir en contra de algo, ¿no? En general, es como, yo ya no quiero eso, yo no quiero aquello. Y hay una falta total de entendimiento de qué sí quieres, ¿no? Y a quién se lo estás pidiendo y por qué estás confiando, ¿no? Que era un poco cuando hablábamos de esta charla, yo decía, bueno, ahora estamos llegando a unas elecciones, otras que me tocan vivir en México. ¿Qué tanto sabemos realmente de lo que proponen? ¿Qué tanto esas campañas están llenas de ideas plausibles, de entendimiento, ¿no? O sea, de compromisos y de responsabilidades adquiridas? No, pareciera que basta con decir, ya no quiero aquello, y tampoco estoy interesado en saber cómo se come lo que sí quiero, ¿no? Porque probablemente me daré cuenta que tengo que hacer algo. Y eso tampoco estoy seguro de querer hacerlo, ¿no? Es esa apatía y esa falta de interés por profundizar. Yo pienso me voy a regresar a lo primero que intentaba decir, a lo mejor hacia el final, daré la misma respuesta siempre y la podré decir bien al final, porque yo sí creo en el valor de lo específico y de lo íntimo, ¿no? Porque si no, no me dedicaría a lo que hago. Yo sí creo que una anécdota, yo sí creo que la experiencia de alguien, yo sí creo que una charla, yo sí creo que una imagen, yo sí creo que una noche de descontrol te puede dar suficiente motivación, suficientes ideas, suficiente energía para sentirte parte de un cambio, ¿no? O capaz de ser parte de un cambio, ¿no? Yo creo en eso, en que hay que dejar de hablar de datos, hay que dejar de hacer encuestas, hay que dejar de pensar en números y en PowerPoints y en gráficas y escucharnos, porque de verdad lo más bonito pasa así, ¿no? Lo más bonito pasa así, cuando a través de la honestidad dos personas se encuentran, dos realidades se encuentran. A mí el cine documental, por ejemplo, me parece una grandiosa expresión, ¿no? El cine documental vive en un circuito que no podría ser más comercial, que no podría estar más corporativizado, ¿no? El cine en general es una tienda de palomitas y de refrescos, es un ballet parking, es un sushi, es un café, y ya luego pasa una película. Y sin embargo, dentro de ese medio, el cine documental ha sobrevivido todo. Porque cuando empieza, te asomas en la vida de alguien y todo lo demás deja de importar por un ratito. Y por ende, eres capaz de reflexionarlo todo, ¿no? O sea, eres capaz de indagar y profundizar en tu realidad, en la de los que te rodean, en lo que te hace diferente. Y yo siento que eso ahí está. Y eso crea comunidad. Eso definitivamente a mí hoy me hace sentir parte de una comunidad capaz de algo. Y creo que eso, digamos, puede utilizarse como ejemplo porque cada quien lo puede traducir en lo que quiera traducirlo, ¿no? En efecto, no sirve de nada pues, creer que porque le pongo una estrellita o le mando un mensajito al repartidor de Rappi o de Globo aquí, ya estoy teniendo una interacción y entendiendo a alguien y ayudándole a alguien en su vida. No, eso no sirve de nada. Pero eventualmente, aunque nos neguemos, en
en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, esto que pasaba de que pues, la mínima interacción en un edificio era que se tenían que prestar al perro para salir a pasearlo, ¿no? Y bueno, hasta eso, que es de lo más egoísta y espantoso y aterrador como humanidad, pues te obligaba a una interacción. O sea, todavía apelemos a eso, apelemos a que no nos queda de otra. Y bueno, y con la emergencia climática de verdad no nos va a quedar de otra. Va a llegar un momento en el que todo se va a empezar a homogeneizar en términos de la experiencia de todos y de todas y de todos. O sea, ahí no va a quedar de otra, ¿no? Pero yo apelo a eso, apelo a que todavía eso es más fuerte que nada, creo yo. Hasta las canciones de reggaetón hablan de qué pasa después del orgasmo, ¿no? Esa plática también importa, eso que pasa ahí, eso que pasa después de las champañas y los zapatos y los coches y los VIPs y no sé qué. Yo creo que hay muchos artistas de reggaetón, ha habido un giro melancólico al reggaetón, como de hablar de el después de la fama. A todos les pasa. A todos les pasa, incluso a los que no han sido famosos, o sea, a todos les pasa que dicen que ya no pueden con eso, ¿no? Y dices, ay, qué duro debe ser la vida, ¿no? O sea, qué cabrón. Pero bueno, no, ya no quería venir a hablar mal del reggaetón, ni de los reggaetoneros. No es hablar mal, es hablar del contenido. No, pero es que lo que iba a decir ahorita ya iba a ser, ya iba a empezar a hablar mal de ellos. No, sí, pero bueno, lo que trato de decir es que todavía pasa algo distinto cuando las cosas realmente no suceden. Creo que sí, eso sigue sucediendo, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, yo creo que todavía somos capaces de conmovernos por la realidad del otro. Quería preguntarte en este mismo sentido algo que también tú has experimentado en carne propia. Tú tienes un poco 2 o más personalidades, pero digamos por lo menos 2 de Jekyll y Hyde. Te ha tocado vivir esta tensión permanente de nuestra época también entre el entretenimiento de corte neoliberal y el arte, que tú has tratado de conciliar de muchas maneras, pero que también está ahí todo el tiempo. Entonces te preguntaría de tu propia experiencia, pero cómo eso incide justamente en la realidad política, ambas cosas, tanto el entretenimiento como el arte en esta época. Tú que has hecho las dos. Sí, me da gusto, le voy a tener que sumar aquí porque justo escuchando estaba pensando eso. Primero que lo político, lo público nos corresponde a todos y a todas y a todos, ¿no? No hay cómo zafarse de eso. Vamos, ni aunque te quieras zafar, te estás zafando. Y el arte, como dices, termina siendo siempre un reflejo, ¿no? Y claro que en el proceso creativo es imposible hacerse a un lado, ¿no? Deja entonces de ser creativo. Una cosa son las políticas culturales, ¿no? Y el entorno y las estructuras que tenemos para ejercer nuestra labor. Y otra cosa es la cultura y el arte, ¿no? Yo siento que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil catalogar que es auténtico, que tiene un espíritu artístico y que vive de un anhelo comercial, ¿no? Pero fíjate que luego me empecé a cuestionar muchas cosas porque yo crecí en un país donde el arte estaba totalmente subvencionado, ¿no? Y lo que hacíamos tenía los presupuestos que alguien establecía en un escritorio y no estaba relacionado para nada con la interacción con un público y tenía que ver todo con una política de Estado. Y de pronto empecé a decir, bueno, ¿y qué de este proceso es realmente genuinamente una necesidad creativa que encuentra un receptor, ¿no? Y entonces me di cuenta que eso está en ti
que puede ser completamente disruptivo, revolucionario, desde la trinchera que se te antoje, o puede ser un holgazán, aunque te abran este espacio en la Casa de México de lunes a sábado. Se trata de otra cosa, se trata de contar lo que a ti te interesa, ¿no? Y si estás haciendo eso, se puede hacer generalmente casi que en cualquier foro. Yo empecé haciendo teatro y me tomé muy en serio eso de que el teatro existe en el momento en el que alguien está contando una historia y hay una persona que quiere escucharla. Si hay luz para que se vea, pues sería mejor, y si se oye bien, se agradece. Yo recuerdo, por ejemplo, los directores y las directoras de cine en México tenían que haber pasado un calvario de 20, 30 años, haber asistido, tener, ¿no? Cicatrices de rodajes, haber vendido su coche, estar para que tuvieran esa oportunidad. Hoy, una vez más, hay una cantidad de gente contando sus historias, para bien o para mal, con una libertad que yo veo y se agradece. A mí más bien lo que me gustaría, a donde me gustaría regresarme rapidísimo, es ¿qué nos pasa con las experiencias de los otros, ¿no? Esa es la única parte en la que me cuesta trabajo todavía articular un discurso esperanzador. Esto es, o sea, hablamos de nuestra realidad y de lo que nos pasó, y sin embargo leemos que eso empieza a pasar en otro lado y decidimos en general no involucrarnos, ¿no? Analizar de lejos sí, opinar de lejos sí, pero involucrarse ya significa otra cosa. Y siento que ahí hay algo que como comunidad, y me refiero a la comunidad cultural, a los que nos dedicamos a esto, eso no concuerda con el objetivo de lo que hacemos, ¿no? No concuerda con el objetivo de detonar en el público, en el receptor, una emoción a través de una experiencia que no está viviendo, ¿no? Y sin embargo nos bajamos ya al terreno de la calle, al terreno de la banqueta o la acera, como le dicen aquí, y ya no actuamos así. Ya no somos capaces de emular eso que nos sale tan bien en el foro, que nos sale tan bien en el espacio artístico, ¿no? Y ahí sí tengo, creo que algo que reclamarme y que cuestionarnos, que es, ¿por qué hemos perdido esa capacidad? ¿Y qué hacer para recuperarla, Diego? Pues primero ser conscientes de ello, ¿no? O sea, yo pensaba, ya que es ser ciudadano, es ser crítico todo el tiempo, ¿no? Porque es muy fácil ser ciudadano cuando estás del lado, a ver, ¿cómo voy a decir esto para no arrepentirme mañana y hablarte y decirte, ¿no podrías editar esa parte del programa? No, sí, es que es muy fácil hasta que gana por quien votaste, ¿no? Sí. Y entonces también al revés, también al revés. En España hay como este dicho de contra Franco, se diría mejor. O esta cosa artística de a la contra, ¿no? Como una especie de pensamiento de contra los gobiernos de derecha se escribe, se hace arte mejor. Ajá. Eso es otra paradoja. Es que ser oposición es casi natural, ¿no? Claro. Se siente bien, además. Sí. Es tan reconfortante, ¿no? ¿Y qué nos pasa como comunidad? Me refiero ya que estamos hablando de cultura y nos fuimos por ahí, cuando dejamos de ser parte de la oposición, ¿no? ¿Cómo seguir manejando ese filo y esa crítica? Y sobre todo, cómo ser consecuentes.
Estamos ya acercándonos al final de esta De charla. no de esta charla, güey. Del mundo. Nuestras Estamos carreras del acercándonos mundo, al final de del la, mundo. de la capacidad de, Pero bueno, encontrarnos hemos traído en una gasolina para comunidad. inmolarnos en directo, si Exacto. hace falta. Y eso... Pero hay que hacerlo afuera de la Casa México, Ya. porque aquí está muy bonito. Pero el rating de la televisión pública aumentaría como nunca. Eso- Como nunca. Y eso además, bueno, ¿qué te No. dejaría hacer? Probablemente el siguiente Exacto. programa será uno sí ya bien profundo, ya de verdad. Pero bueno, siempre hacia el final, la pregunta, digamos, necesaria en estas charlas transatlánticas. Elizabeth contaba antes de comenzar la charla de sus últimos viajes a México. Diego, tú pasas ahora una buena parte del año en España. Y quería preguntarles sobre su visión justamente de estas dos cosas, política y cultura, en España y en México. Ay, cabrón, es interesante, ¿no? O sea, a mí sobre todo el tiempo, porque hice teatro aquí, por ejemplo, que fue muy lindo en el Matadero, en un espacio. Me acuerdo cuando llegamos a ensayar a ese espacio. Las Yo naves, ¿no? Ajá, no lo podía, las naves del Matadero, exacto, del Teatro Español, no lo podía creer. El salón de ensayos ya era uno de los mejores teatros en los que yo me había parado, ¿no? Teníamos luces para jugar y todavía no sabíamos ni cómo las íbamos a usar, pero ya existían. Y fue bien bonito el encuentro ahí con la comunidad y con la gente que trabajaba y que vive alrededor de ese espacio. Y siento que si de algo me ha servido, pero no lo más reciente, sino los últimos 20 años, si de algo me han servido las experiencias en España, es como para terminar entendiendo cosas que no me habían, no se terminaban de acomodar sobre México, ¿no? Y mi sensación con México. Me ha ayudado a acomodar muchísimas cosas y a darme cuenta de la distancia que hay, ¿no? Tan absurda, tan impuesta, que no tiene sentido. Siempre creo que pecamos en España y México de lo mismo, ¿no? Este interés y esta necesidad constante de ver al norte, y olvidarnos de lo mucho que tenemos en común, de lo mucho que podemos construir juntos, de lo mucho que tenemos por aprender y por reconocer en el otro. Si algo se puede, y digo, espero entiendan la ironía y el sarcasmo, pero si algo se le puede agradecer a Trump es que, bueno, que muchos, no solo en México, sino en América Latina, voltearon hacia España, ¿no? Y sí, y es bien interesante lo que empieza a pasar, y sí creo que me ha tocado vivir esa transformación, por lo menos en los lugares que frecuento, como Madrid, como Barcelona, de cómo ha ido cambiando nuestra interacción. Es bien bonito ver de lo que somos capaces, ¿no? A pesar de que nos han enseñado a pensar exactamente lo contrario, ¿no? Quiero decir, la cantidad de lazos y de cosas chingonas que hay entre nosotros que podemos festejar y que podemos usar como referentes para construir, son mucho más esas historias, pero nos las contamos poco. A mí me gusta, a mí otra cosa que me gusta de España son los españoles que van a México. No, de verdad, o sea, si hago un recuento, hay una cantidad de gente que ha sido importante, crucial en mi vida, que venía de este país y que me encontré allá y que me encontré y atesoro muchísimo esos encuentros, esas experiencias. También recuerdo cómo en mi sí, adolescencia y cuando me volví mayor de edad, España me dio como el coraje para enfrentarme al resto del mundo. Fue el primer lugar donde
donde finalmente me sentí cómodo, donde finalmente encontré el valor, eso, para empezar a moverme, para empezar a viajar, para empezar a conocer, para empezar a encontrarme con otras realidades. Y fue aquí. Y, y también es el mito más grande que me he construido, ¿no? Por todo lo que me contaron, por todo lo que vi, por lo que llegaba por la televisión, por los, ¿qué eran los OTI o qué era eso? Los OTI, Ajá, el era festival OTI. el festival OTI, ¿no? Claro, el Yo creía correspondiente de Eurovisión, pero para España y América Latina. Ajá, pero yo creía que conocía España porque conocía a los que competían de España ahí. Pero la verdad es que yo tengo una sensación de que vienen cosas muy buenas en términos de interacción, no solo cultural, ¿no? Hay otros que se han ido adelantando, ¿no? Porque las derechas se van conectando en chinga y también ya Vox tiene oficinas en México, una cosa así alarmante, pero y ya se hablan de tú, ¿no? Pero Sí, ha estado Vox muy activo muy en toda activo. América Latina, creando Sí. lazos. Sí. Pero creo que vienen cosas muy bonitas. Creo que vienen cosas muy bonitas porque siento que también España está empezando a tener una tendencia por ver de ladito y por no por atreverse a reflejarse allá, y eso nos va a hacer mucho bien, creo yo, a todos de ambos lados. Yo hasta hace 2 años o una cosa así no había estado nunca ni en América Latina ni en Centroamérica, y desde hace una cosa de 2 años, por multitud de cosas, pero no he parado de ir. Estuve en Centroamérica, cuenta en Ciudad de Guatemala, he estado 2 veces en Ciudad de México y también en Oaxaca. Estuve en Argentina hace bastante poco. Y me acuerdo, o sea, sobre todo la experiencia que fueron de seguido, la experiencia de Ciudad de Guatemala a Ciudad de México, porque aproveché el viaje para ir de un sitio a otro. Viaje que los mexicanos nunca hacen, por cierto. ¿Cómo? ¿De México a Guatemala? Ah, sí, no. Pero y de las cosas que más me marcaron, o sea, cuando estuve en Oaxaca es un sitio en el que me pude quedar una semana, un poco más, en el que sentía que me habría quedado 8 años, ¿no? Pero eso desde una conciencia de el grado, a lo que te referías antes, de desigualdad, que se hacía patente y presente de una forma muy distinta a cómo se puede sentir la desigualdad en Madrid, ¿no? Por ejemplo, claro, en Oaxaca, yo me acuerdo de estar en un hotel, porque iba como invitada de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, y estar en ese hotel como mirando sobre la ciudad, en un lugar privilegiadísimo. Pero claro, la posición de este hotel no tiene nada que ver ni con la vida ni con la precariedad que se vive en México, ¿no? Son realidades completamente distintas. Igual que en Ciudad de México hay barrios que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Son mundos completamente distintos. Y claro, llegas europea, española, con el euro cambiado a los pesos mexicanos y tienes un poder adquisitivo que eres la reina del lugar. O sea, nada más llegas, es como si volvieras a estar disponible para colonizar el mundo. Es muy bestia el sentimiento de privilegio que se siente una vez estás ahí, ¿no? Y claro, todo me parecía bello y hermoso, y a la vez me parecía muy rápido los tics de cosas que nunca se pregunta aquí y que allí se pregunta, ¿no? Me acuerdo que me hizo la agencia EFE una entrevista la primera vez que estuve en Ciudad de México, y me preguntaba como cosas que me habían marcado, ¿no? del viaje. Yo me puse a contarle a la agencia EFE la conversación que había tenido la noche anterior con un conductor de Uber, que me había estado contando sobre su vida, sobre cómo estaba conduciendo porque tenía una hija, estaba en la universidad y lo habían despedido de su trabajo de oficinista hace 2 días y tenía que encadenar varios trabajos para poder pagar algo. Y, o sea, un relato que tiene muchos más detalles, y que era mucho más duro, ¿no? Y claro, o sea, no es que Madrid sea una ciudad sin precariedad, no es que Madrid
sea una ciudad sin precariedad, sin hostilidades, porque las tiene, tiene muchas, pero el grado de experiencia directa con la desigualdad y la injusticia, o directamente. Y yo me acuerdo llegar a Ciudad de Guatemala y preguntarme, ¿por qué todos los coches tienen los cristales tintados? Claro, ¿no? Como, para mí que los coches tuvieran los cristales tintados era lo extraño. Sí. No era lo habitual, ¿no? Y de repente hay un extrañamiento que te hace también tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? A nivel de desigualdad. Y luego por la parte de intercambio cultural, yo también lo creo. O sea, me parece que en parte de la esfera cultural española sigue habiendo una tendencia a fijarse mucho o primordialmente en lo que hace el mundo anglosajón. Yo he tendido toda mi vida a ser muy anti-yankee, pero he tenido un año de lecturas en las que se han colado muchas cosas gringas, he de admitirlo, pero yo tengo una gran cantidad de amigos y gente con la que intercambio en México y en América Latina, ¿no? Cuando estuve la última vez en Ciudad de México, me quedaba en el departamento de Alejandro Zambra y Yasmina Barrera, ¿no? Y es un enorme aprecio a ellos, un aprecio enorme a Emiliano Monge, un aprecio enorme a Aura García Junco y una gran admiración por lo que se hace, y cada vez que voy también es con la voluntad de querer traerme de vuelta y querer leer y querer explorar lo que se está haciendo allí y participar de ese intercambio mutuo, ¿no? Y esa admiración por la literatura mexicana, sobre todo. Sí, por ejemplo, estando aquí te das cuenta cómo yo lo que conozco de literatura anglosajona fue traducido aquí, ¿no? Pues sí, hasta aquí. Y a veces, cabrón, y a veces como muy mal. ¿eh? Y a veces muy mal. Sí, seguramente sí. Pero lo que quiero decir es que es muy interesante porque esas cosas que uno va guardando y que uno carga, no las había podido nombrar, ¿no? De repente, platicando, sí, hablaba así como de, bueno, el sentido o sea, no, digo, la monarquía, ¿qué es eso? ¿Ah? Nos lo preguntamos todos. Y de repente, pero de repente dices, oye, pues nosotros nos echamos, como le llamaba José Agustín, 70 años de una monarquía institucional, porque, pues, ¿no? Era el PRI, y era casi como los reyes, ¿no? El membrete contaba como eso. Y de repente me parece pero más bien como los mongoles, pues se comían o se mataban. A mí me parece que es bien simpático escuchar como cuando la gente trata de argumentar la distancia que hay entre México y España, ¿no? Porque solo de lo único que habla es del nivel de cercanía y de observación que hemos tenido. A mí me entusiasma muchísimo lo que está generando. Lo que está generando hacia todos lados. O sea, te subes a un taxi, ¿no? Bueno, te subes a un taxi y le dices, me lleva a la Casa de México. ¡Claro! ¿No? Y te empieza a contar anécdotas de la Casa de México y demás. La conoce mejor que tú y que yo, ¿no? Y el altar, y te cuenta que cuando entró y que las colas que se hacen aquí. Y yo le digo, ¿de qué me viene usted hablando, señor? Sí, no, y es que es importantísimo para México y España. Y digo, ay, cabrón, qué chingón. Entonces, eso es un taxi en la Ciudad de México y pregúntale desde la Casa de España. El Centro Cultural de España. ¿Y qué te va a decir, no? Ni yo sabía, tú me contaste que existía. En fin, o sea. Es un edificio muy bonito. Sí, el edificio es precioso también. Sí, no que lo es el conozco. equivalente. Sí. Está sucediendo ahorita una plática similar. Hay otro Diego y otra Elizabeth hablando allá a esta misma hora. Pues la plática ha fluido de verdad de la conversación tan bien que nos hemos comido todo el tiempo. ¿En serio? En serio. Híjole. Pero quiero agradecerles enormemente, ¿no? Diego y Elizabeth, que hayan estado charlando aquí con nosotros, con todo el público, agradecerles su presencia, y a todos aquellos que nos están viendo en TV UNAM también darles las gracias. Así que, pues, ha sido un enorme placer. Yo te quiero decir una cosa, yo te quiero dar las gracias a ti, porque
por usar este foro de esta forma, por permitir que se den estos encuentros, fomentarlos y apuntalar la conversación hacia donde tendría que estar yendo, pero sobre todo porque lo haces de forma muy sencilla. Y eso debería recordarnos lo importante que es generarnos esto, ¿no? Digo, ahorita lo están grabando, pero ¿cómo no? O sea, mencionaste a 5 amigos míos, ahorita de 6 personas, ¿cómo chingados no nos hemos sentado a platicar? Es fuerte, ¿eh? Sí. A mi cuñado dijiste, o sea, por ahí, o sea, ¿me entiendes? Es que así de íntima es nuestra relación y no nos conocemos. Así de cercana, perdón, es nuestra relación. No quiero decir íntimo, pero es que íntima ha sido una palabra que se ha usado mucho. Pero bueno, sí, se agradece que generes estas cosas. Muchas gracias a Casa de México, por supuesto, Jimena. Muchísimas gracias, Diego, Elizabeth.